Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 33. Entrenamiento. El primer semestre en la UA había terminado. Muchas cosas habían sucedido en la clase 1A. Habían tenido la experiencia de primera mano de luchar contra villanos en la USG, se conocieron en el festival deportivo, algunos se cruzaron con el asesino de héroes y luego todos aprobaron sus exámenes finales. Pero que el primer semestre hubiera terminado no significaba que ninguno de ellos pudiera relajarse. Aún había muchas amenazas en el horizonte, males acechando en las sombras, y todos tenían que estar preparados para esas amenazas. Todos necesitaban prepararse para el futuro, esforzarse más que nunca para superar sus límites y superarse a sí mismos hasta el límite. Shoto Todoroki era uno de esos estudiantes, y ahora mismo esperaba con impaciencia a su padre en una de sus salas de entrenamiento. La noche anterior, el joven adolescente le había enviado un mensaje de texto a su padre, pidiéndole a Endeavor que le enseñara sobre el puño de fuego destellante. El héroe número 2 se quedó muy impactado al leerlo, pues nunca imaginó que su hijo sería el primero en mencionarlo. Shoto también le había dicho que quería entrenar con él al día siguiente, en uno de sus días libres. Endeavor no tuvo reparos en aceptar la sugerencia, pues era justo el momento que había estado esperando. El adolescente levantó la vista y vio a su padre entrar por las puertas corredizas con ropa holgada, y los movimientos de su cuerpo denotaban entusiasmo y determinación. A los ojos del héroe, Shoto demostraba que estaba listo para dar el primer paso, aceptando su ayuda y dispuesto a ser su mentor. Shoto lo percibió en el inusualmente vivaz comportamiento de su padre, así que decidió aclarar algunas cosas antes de empezar formalmente. Antes de que nos pongamos manos a la obra, hay un par de cosas que decir. El adolescente bajó la vista hacia su mano derecha. Todo el entrenamiento de don que me inculcaste de niño, lo he puesto en práctica con mi lado derecho. Pensándolo bien, no me extraña, ya que no pude evitar el odio que sentía hacia ti. Luego entré en la UA y me mostraron cuánto me queda por recorrer. Durante mi pelea con Kageyama, usar mi lado izquierdo apenas me bastó para seguirle el ritmo, y con todos los años que pasé descuidando el entrenamiento con mis llamas, no podía usar movimientos sofisticados como tú. Luego vi cómo él, Midoriya y Bakugo trabajaron juntos durante los exámenes finales y lograron derrotar a All Might poniéndole las esposas. El héroe de las llamas dejó escapar un profundo suspiro. All Might había sido derrotado en batalla. Aunque probablemente se estuviera conteniendo, el simple hecho de haber logrado una victoria contra el héroe número 1 era realmente extraordinario. Shoto pudo ver lo sorprendido que estaba su padre. Ver lo fuerte que era Kageyama, todas mis experiencias hasta ahora en la UA, me abrieron los ojos. Endeavor, al final, me estoy comportando justo como querías, desarrollando mis llamas al máximo. Shoto apretó los puños. Pero déjame aclararte algo. El hombre que admiro es al que mi madre y yo veíamos en la tele cuando era niño. Como estudiante de la preparatoria UA que se esfuerza por ser un héroe, necesito hacerme digno del título de héroe, como sea. Ahora mismo, estoy aquí para usarte, ¿entiendes? Así que no te hagas ilusiones. Lo que dije antes no ha cambiado nada. La sola mención de esa conversación trajo a Endeavor de vuelta al admirable, pero lamentablemente infructuoso, intento de Fuyumi de reunirlos como familia para cenar. Endeavor había pensado que, desde que Shoto había mencionado el entrenamiento por su cuenta, estaba listo para abrirle su corazón y aceptarlo.
No podía creer lo increíblemente ingenuo que había sido al pensar que tales sentimientos pudieran cambiar en tan poco tiempo. En cualquier caso, Enji sabía que Shoto tenía todo el derecho a sentirse así que era su trabajo aceptarlo y lidiar con ello. Muy bien. Sal. El héroe número 2 salió a su amplio patio trasero, donde había varios muñecos colocados en fila. Durante tu combate contra Kageyama, aunque demostraste una gran potencia de fuego, te faltó un control considerable sobre las llamas. Intentaste imitar los movimientos de ese chico explosivo, impulsándose por los aires a gran velocidad con esas explosiones, algo demasiado parecido a cómo me impulsé por los aires. Shoto puso los ojos en blanco. Dios mío, su padre aún podía ser tan mezquino. El héroe notó la expresión facial de su hijo, dándose cuenta rápidamente de su error y corrigiendo su comportamiento. No era momento de presumir de sus propias habilidades. Eso no era lo que hacía un padre. Sin embargo, cuando lo intentaste, tu vuelo fue lento y descontrolado porque tus llamas no estaban concentradas en un solo punto. Esto aplica incluso a tu primer intento de obligar a Kageyama a rendirse. Fue una estrategia muy buena que casi tuvo éxito, y si tus llamas hubieran estado más concentradas, la fuerza habría sido mucho mayor, y podrías haberlo forzado a actuar antes. Para dominar Flash Fire, la clave será comprimir tus llamas y luego aumentar tu potencia de fuego para liberarlas brevemente. Primero, practicarás con esos maniquíes. Ya has demostrado considerable habilidad y destreza con el hielo, pudiendo usar movimientos a gran escala y de precisión, además de elegir qué congelar. Lo que quiero que hagas es intentar concentrar tus llamas en un solo punto. La cabeza de los maniquíes. En lugar de apuntar solo a todo el cuerpo, intentarás concentrarte en ese punto. Ese será tu primer paso. Shoto asintió y respiró hondo por la nariz, exhalando por la boca. Intenta tomar la imagen mental que usas para moldear el hielo y aplicarla al fuego. Extendiendo la mano, el adolescente hizo lo que le dijo su padre y desató una llamarada que envolvió todo el cuerpo del muñeco. Intentó imaginar que el fuego se estrechaba de la misma manera que imaginaba que su hielo avanzaba, y aunque pudo ver que el fuego se estrechaba ligeramente, el efecto fue mínimo, y solo se veían las manos y las muñecas del muñeco. El adolescente se esforzó por contener las llamas y se detuvo. El antiguo Endeavor le habría insistido a su hijo que se esforzara más y no se detuviera tras menos de 10 segundos de mantener las llamas, pero ahora Enji intentó adoptar un nuevo enfoque, una actitud más paciente y amable que reflejaba la forma en que Kageyama le hablaba. Buen esfuerzo, Shoto. Como dijiste antes, aplicaste todas las lecciones que te enseñé a tu hielo por una razón muy válida, así que te llevará un tiempo entrenar tu lado izquierdo para que sea tan eficiente, pero sigue esforzándote, y estoy seguro de que pronto alcanzarás mi nivel de habilidad. El campamento de verano será un buen campo de pruebas para demostrar tu progreso con las llamas. El rostro de Shoto permaneció impasible ante el intento de su padre de animarlo. Podía apreciar la marcada diferencia entre las fuertes palizas que soportaba y las duras palabras que le recordaban el legado que había estado presente en todos sus entrenamientos previos con su padre. El adolescente no podía evitar preguntarse qué vendría después, si realmente podría obtener algo más de este entrenamiento además de llamas más fuertes. Aunque el entrenamiento personal en casa de los Todoroki no iba muy bien, en otra casa, Momoya Oyorozu seguía su propio régimen de entrenamiento. En su mansión, nadaba muchos largos en la piscina mientras su padre, de pie junto a ella, la cronometraba, anotando los tiempos de cada largo. Sentado cerca, en una mesa junto a la piscina, observaba las brazadas de su hija y la asombrosa velocidad con la que nadaba. Era mucho más rápido que lo que la había visto unos meses antes. Después de la vuelta número 20, Momo decidió detenerse al borde del agua, respirando con dificultad mientras su padre se acercaba a ella. Gracias de nuevo por ayudarme a registrar mis tiempos, dijo Momo. Un placer, Momo. El padre decidió sentarse al borde del agua, desconcertando al joven adolescente. ¿Sabes, Momo? He notado algunos cambios en ti estas últimas semanas. Te has vuelto mucho más activa en casa, estudiando con más ahínco y preparándote como nunca antes. Y luego, el otro día, nos diste las gracias a tu madre y a mí sin previo aviso, un gesto muy conmovedor que ambos apreciamos sinceramente. Si no te importa que pregunte, ¿a qué se debe este cambio de comportamiento? Momo apoyó ambos brazos en el borde de la piscina y apoyó la barbilla sobre sus manos unidas. Supongo que me he inspirado. El padre arqueó una ceja con curiosidad.
Aunque quizá no lo sepas, Kageyama me ha influenciado más allá de las palabras que me dirigió en el jardín. De hecho, diría que ha influenciado a muchos de nuestros compañeros. Nos ha enseñado a mí y a toda la clase que, más que tener una peculiaridad fuerte, es importante tener un carácter fuerte. Por eso tantos compañeros, e incluso alumnos de otras clases, se unieron al club de mejora corporal. Creo que todos lo vimos como una forma de ser mejores personas, de fortalecernos más allá de nuestras peculiaridades. El intenso entrenamiento que realizamos durante esas prácticas me ha decidido a superarme a mi manera, por eso hago todo lo posible para fortalecerme y aumentar la intensidad de los ejercicios que hago en casa. El padre de Momo se sintió aún más intrigado, asombrado por cómo este joven había logrado inspirar tanto cambio y pasión no solo en su hija, sino también en el resto de su clase. Ahora deseaba haber estado allí la semana anterior para tener la oportunidad de observar de cerca a Kageyama y observar de cerca al chico que había influido tanto en su hija para que fuera mejor. Habían pasado unas 3 semanas desde el final del primer semestre. Tras el inicio de las vacaciones de verano, los estudiantes pudieron disfrutar de más tiempo libre y dedicarse a sus actividades personales mientras esperaban el campamento de entrenamiento. Bueno, al menos, ese fue el caso para algunos. Para otros, fue la oportunidad de integrarse más plenamente en el entrenamiento personal. Mientras Todoroki y Yaoyorozu trabajaban arduamente, sus otros dos compañeros, Midoriya y Kageyama, tenían su propio entrenamiento difícil. Actualmente, ambos se enfrentaban en el árido paisaje donde Mo tenía sus combates contra All Might. Cuando Kageyama le contó a All Might que Midoriya quería ser parte de sus combates de entrenamiento, el héroe número 1 inmediatamente salió de su camino para hablar con Midoriya y aclarar las cosas. Midoriya, me disculpo por no haberte contado sobre los entrenamientos. Creía que era un aspecto que el joven Kageyama necesitaba mejorar, pero fue injusto de mi parte no preguntarte si querías unirte también. Después de todo, ambos son mis alumnos y merecen ser tratados como tales. Así que, por favor, perdóname. La sincera y sentida disculpa del héroe fue más que suficiente para Midoriya, quien la aceptó con gusto y participó en los entrenamientos. Con la inclusión de Midoriya en sus sesiones de entrenamiento, All Might decidió cambiar algunas cosas. En lugar de luchar contra All Might, ambos lucharían entre sí, sin usar sus poderes. En ocasiones, uno de ellos entrenaría contra All Might en su forma verdadera, lo que le permitió al héroe corregir sus estilos de lucha y mejorarlos. Como Kageyama ya había mencionado, en combate cuerpo a cuerpo, Midoriya era el más hábil, pues había aprendido los estilos de lucha de muchos héroes y los aplicaba con gran destreza en estos combates. Aún así, era una buena oportunidad para que Midoriya mejorara sus habilidades de combate y aplicara los estilos de otros héroes a su combate cuerpo a cuerpo. Lo mismo aplicaba para Kageyama, quien encontró en Midoriya un oponente más fácil que en All Might. Sin embargo, eso no significaba que Midoriya fuera solo un objetivo. Tras realizar algunos ejercicios básicos y practicar algunos movimientos de combate, ambos se encontraban enfrascados en un combate cuerpo a cuerpo, y ninguno parecía tener ventaja sobre el otro. Mob lanzó varios golpes rápidos, aunque Izuku logró esquivar o bloquear la mayoría, salvo algunos que impactaron en su pecho y bajo vientre. El adolescente de pelo verde esquivó uno de los golpes de Mob, aprovechando el momento para acercarse y contraatacar con un potente golpe al estómago. El Esper gimió y se agarró el estómago por un instante, no sin antes contraatacar con un uppercut a la barbilla de Izuku. Mob intentó seguir con un fuerte golpe al pecho, pero para su desgracia, Izuku contraatacó rápidamente con el mismo movimiento que ya había usado 2 veces en el primer semestre. Agarrando el brazo de Shigeo, aprovechó el impulso de su amigo y lo arrojó sobre el suyo, estrellándolo contra el suelo. Izuku lo inmovilizó para detener sus movimientos y dar por terminada la batalla. Está bien, creo que es suficiente por hoy, dijo All Might. Los dos adolescentes asintieron. Midoriya soltó a Kageyama y le ofreció una mano. Cuando su amigo levantó la vista para aceptarla, no pudo evitar notar que su expresión alegre se había ensombrecido un poco más de lo habitual. Pensándolo bien, había estado menos jovial con él durante las últimas semanas, desde el final del examen final. Pero un pensamiento fugaz lo abandonó en cuanto lo asaltó. Debía de ser porque Midoriya se tomaba muy en serio estas sesiones de entrenamiento. Shigeo e Izuku se acercaron a su mentor y se sentaron a su lado. Sentados, el héroe decidió opinar sobre lo que había visto hasta el momento. Me gustan las habilidades que están demostrando.
Sus movimientos han empezado a fluir con más naturalidad, sus músculos han empezado a desarrollar memoria de combate. Ambos me han demostrado que ya son combatientes experimentados capaces de defenderse en el combate cuerpo a cuerpo. Sigan así y se convertirán en luchadores aún mejores. Los dos adolescentes sonrieron de orgullo. Pero mientras los tres estaban allí sentados, Mob recordó el otro asunto importante que quería discutir con su maestro. Olmig, quiero intentar curarte de nuevo. Los labios del héroe número 1 se fruncieron. Durante las últimas 2 semanas, Kageyama había intentado curar las heridas de Olmig en 3 ocasiones distintas, con la esperanza de haber adquirido la experiencia suficiente para finalmente restaurar sus órganos. Lamentablemente, ninguno de estos intentos dio resultado, y el problema empezó a afectar seriamente al Esper. Pero esta vez, el adolescente esperaba tener éxito. Observando atentamente, mi gorilla hizo una mueca al ver la horrenda cicatriz mientras Olmig le levantaba la camisa. El joven Esper colocó las manos sobre la herida y comenzó a canalizar su energía. Esta fluyó alrededor de Shigeo, pasando a sus manos y al cuerpo del héroe, ordenándole reparar los órganos perdidos. Mob gruñó, con los labios curvados hacia abajo, intentando con todas sus fuerzas que el cuerpo de Olmig sanara como deseaba. 77%. Durante más de 40 segundos, el Esper permaneció en esa posición, canalizando energía hacia el cuerpo del héroe, hasta que finalmente, bajó las manos. ¿Funcionó?, preguntó mi gorilla. Su amigo respiró hondo varias veces antes de responder, pero a juzgar por su expresión sombría, mi gorilla ya tenía una idea de cuál sería su respuesta. No. La frustración empezó a hervir en su interior y se quedó mirando sus manos vacías. No funciona. Puedo curar huesos rotos y músculos desgarrados sin problemas, pero por alguna razón, todavía no puedo regenerar partes del cuerpo. Es como si faltara algo, algo que no puedo ver, pero simplemente no sé qué es. Kageyama, no te castigues por esto. El héroe número 1 le puso cariñosamente una mano en el hombro al Esper. Sé que te esfuerzas al máximo por ayudar, y te lo agradezco de verdad. Solo dale un poco más de tiempo y lo conseguirás. Mientras el héroe le daba palabras de apoyo a su estudiante, Izuku miró su teléfono y sintió que se le salían los ojos de las órbitas al darse cuenta de la hora. Kageyama, tenemos que irnos. El entrenamiento del club de mejora corporal empieza en 10 minutos. Al oír esto, Mob se recuperó de la frustración que sentía antes y se levantó de inmediato, listo para reunirse con sus compañeros. Después de todo, este no era el único entrenamiento en el que necesitaba seguir trabajando, y no estaba dispuesto a rendirse ahora. Corriendo por la playa de arena blanca, con el sudor corriéndoles por el cuerpo, los miembros del club de mejora corporal seguían adelante, superando el dolor. Entre ellos, había algunos nuevos que estaban entusiasmados por unirse al club y que estaban comprometidos a fortalecerse. Hirou, Ojiro y Yashido se apuraron, corriendo junto al resto de sus compañeros. Para aumentar la intensidad del entrenamiento y exigirse aún más, Mob había decidido aumentar la distancia a 10 kilómetros. Aunque parecía un gran aumento, los miembros del club seguían resistiendo. Mientras corría, Tsuyu empezó a sentir que la fatiga la dominaba. Correr a 2 piernas durante tanto tiempo no era algo que hiciera a menudo. Pero si pudiera saltar a 4 patas, sería otra historia. La chica casi cedió a la tentación, pero antes de que pudiera ponerse en posición, sintió un brazo que la agarraba. Se giró y vio al capitán del club de mejora corporal sosteniéndola. Vamos, Tsu, dijo Mob, no te rindas. Puedes seguir adelante. Aunque era difícil de notar con su cara de rana, Tsu le dedicó a su amigo una sonrisa sincera e hizo lo que le dijo. Corriendo en el grupo, había algunos otros que estaban casi listos para seguir el ejemplo de Tsu y bajar el ritmo, pero, al igual que ella, había un miembro del club listo para ayudar a cada uno de sus amigos a seguir adelante. Muy bien, solo nos queda media milla. Desde el frente del grupo, Izuku gritó a los demás, y Shigeo decidió correr de vuelta al frente para unirse a él. Rebosante de pasión, Izuku gritó el mantra del club. Mejora tu físico. Sigan luchando. Sigan luchando. Sigan luchando. Recitando el mantra, la poderosa determinación en la voz de Izuku les dio a todos un impulso de energía que les permitió avanzar a toda velocidad, ignorando el cansancio y gritando el mantra con respiración profunda. Finalmente, los adolescentes llegaron a su destino. En cuanto terminaron la carrera, varios cayeron al suelo, aunque algunos lograron mantenerse en pie.
Mientras todos recuperaban el aliento, Mob observó a los miembros del club de mejora corporal con orgullo, y la frustración que había sentido antes se disipó al instante. Todos nos hemos fortalecido estos últimos meses. Los adolescentes exhaustos reunieron toda la energía que les quedaba para mirar a su capitán. Todos hemos logrado reducir nuestros tiempos de carrera varios minutos, e incluso duplicando la distancia, todos lograron seguir adelante. Todos seguimos adelante. He visto cómo siempre se apoyan unos a otros justo antes de que se caigan, los animan a seguir adelante, y sobre todo, creo que eso es lo que nos ha permitido ser mucho más fuertes. Así que sigamos adelante, apoyándonos mutuamente para levantarnos y luchar. Aunque sus palabras eran suaves y su tono no estaba lleno de la pasión de Midoriya, aún tenían una gran carga, un recordatorio de la importancia del trabajo en equipo y de lo mucho que hicieron juntos para fortalecerse. Así es. Kirishima, apasionado por las palabras del Esper, decidió hablar. Todos aquí merecen ser llamados hombres. Si logramos hacernos más fuertes así, seguro que el campamento de verano será pan comido. ¿En serio? Sí. La pasión contagiosa se extendía entre varios miembros del club. Sabían que el campamento de verano estaba a la vuelta de la esquina, y sabían que no sería pan comido, pero después de todo el sudor y las lágrimas que habían derramado en el club de mejora corporal, podrían afrontar los retos del campamento con valentía. Estaban seguros de ello. Por fin había llegado el día que tantos estudiantes de 1A y 1B habían estado esperando. Todos los estudiantes de 1A estaban fuera del autobús con sus uniformes escolares, con sus maletas y demás pertenencias ya empacadas. Muchos estaban a punto de saltar de alegría, apenas conteniendo la emoción, mientras sus amplias sonrisas los delataban. Sin embargo, su tutora estaba allí para recordarles que este campamento de entrenamiento no sería solo diversión. Ahora que terminaron su primer semestre, es hora de que comience su entrenamiento de verano. Sin embargo, no piensen que este será un tiempo de descanso para ustedes, futuros héroes. En este campamento, los impulsaremos a superar sus límites. Su objetivo es ser el más grande. Sí, señor. Tras terminar de hablar, los demás compañeros empezaron a conversar entre ellos. Ochako, uno de los estudiantes más emocionados por ir al campamento, corrió hacia Izuku. Estoy tan emocionado. Llevo todo el semestre esperando este campamento, Deku. La cara de Izuku se puso roja como la sangre y agitó las manos frenéticamente. Ah, sí, definitivamente está cerca, ¿eh? La chica miró a su amiga con curiosidad. ¿Pasa algo malo? Solo tengo un poco de calor. Ochako parpadeó rápidamente, confundida, hasta que recordó lo que le dijo a Oyama durante los exámenes finales. Su rostro se puso tan rojo como el de Izuku y se alejó varios pasos apresuradamente. Vamos a escucharlo para el campamento. Ochako rápidamente comenzó a aplaudir con entusiasmo, y Ashido y Kaminari decidieron unirse a la emoción. Pero antes de que la emoción se extendiera al resto de la clase, el siempre acalorado Monoma habló. Escuché que algunos de la clase A están tomando cursos extra. ¿Eso significa que de verdad reprobaron el examen final? Debe ser muy vergonzoso, sobre todo porque se supone que son mucho mejores que mi clase. Deben estar todos avergonzados. Kendo se acercó por detrás y le dio un golpe en el cuello a su compañero para que dejara de despotricar, y luego cargó su cuerpo inconsciente al autobús. No le hagas caso. De pie junto a ellos, el resto de la clase 1B esperaba para partir hacia el campamento de verano, aunque el aire de animosidad que había persistido en el festival deportivo no podía ser sentido por nadie en ese momento. Es bueno verlos fuera del festival deportivo, dijo un estudiante de la clase B, supongo que eso significa que técnicamente ya no somos rivales. Sí, asintió el Esper, antes de saludar al miembro del club de mejora corporal de la clase 1B. ¿Cómo estás, Tetsu? La sonrisa del varonil estudiante se ensanchó y apretó el puño. Estoy súper motivado para el campamento de entrenamiento. Me esforzaré al máximo para seguir luchando, como siempre hace el club de mejora corporal. Correcto. Exclamó Kirishima, provocando una pequeña sonrisa en el Esper. Los dos presidentes de clase ordenaron a sus compañeros que subieran al autobús, pero Ida, como líder estricto que era, les indicó que formarán una sola fila siguiendo el orden de asientos que él había preparado. Los estudiantes obedecieron con entusiasmo, con los enérgicos Ashido y Kaminari aún saltando de emoción. Solo faltaban unas horas para que finalmente llegaran al campamento de verano. El viaje en autobús fue más largo de lo previsto.
Todos pasaron el rato charlando con sus compañeros de clase, compartiendo historias, recuperando el sueño perdido o simplemente mirando fijamente por la ventana. Tras unas 2 horas de viaje, el autobús se detuvo en un pico alto de las montañas, a las 9:30. Al bajar del autobús para estirar las piernas, observaron el extenso bosque y las altas montañas que se extendían a su alrededor. Parecía una zona bastante apartada, donde no se esperaría que aparecieran villanos. Al mismo tiempo, muchos de ellos sentían curiosidad por el motivo por el que se detuvieron en un punto tan alto. Esta no es una gran zona de descanso, dijo Kirishima. ¿Dónde está la clase B? Preguntó la multitud. No pensaron realmente que vinimos aquí solo para estirar las piernas, ¿verdad? En cuanto bajaron del autobús, Mineta empezó a correr desesperado por encontrar un baño cerca donde orinar. El joven estudiante se paró frente a su tutor, con la mirada perdida y frenética. Por favor, señor, el baño. Aizawa ignoró a sus alumnos, prestando atención a algo más delante de él. Casualmente, había otro coche esperándolos en la cima, pero ninguno de los estudiantes sabía quién era. Los que iban en el coche se bajaron y decidieron presentarse ante la clase 1A. Oye, borrador. El profesor desaliñado inclinó la cabeza respetuosamente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Desde el coche, se veían dos jóvenes vestidas con atuendos casi idénticos. Consistían en una blusa sin mangas con cuello y una falda larga con volantes. Sin embargo, lo que más llamaba la atención eran los numerosos rasgos felinos que añadían a sus disfraces, como los grandes guantes blancos con garras retráctiles, las orejas de gato y, lo más peculiar, las colas que se movían tras ellas. Además de sus diferentes rasgos faciales, la única diferencia entre ellas eran los distintivos colores rojo y azul de cada uno de sus disfraces. Tus fantasías felinas están aquí. Di miau. Chicas perfectamente lindas y con aspecto de gato. Pueden llamarnos las Wilds Pussycats. Las dos mujeres adoptaron poses dramáticas, y de pie junto a ellas, un niño pequeño con el ceño fruncido observaba con fastidio, con la mirada perdida. Estos son los héroes profesionales con los que trabajarán este verano, dijo Eraserhead. La mayoría de los estudiantes se quedaron desconcertados por su entrada dramática y sus poses, sobre todo porque ninguno de ellos conocía a estos héroes en absoluto. Sin embargo, la enciclopedia de héroes, Izuku, logró ilustrarlos con todo lo que sabía sobre ellos. Son un equipo de 4 héroes especializados en rescate en montaña. Las Pussycats se fundaron cuando éramos niñas, hace muchísimo tiempo. Las dos mujeres sintieron que se les tensaba el cuerpo. El pobre Izuku desconocía una de las reglas de oro para las mujeres, y estaba a punto de pagar el precio. Este es su 12º año trabajando como, el niño fue interrumpido por una pata en la cara, cuando uno de los Pussycats de pelo rubio, Pixie Bob, lo interrumpió abruptamente. Estoy segura de que tus matemáticas deben estar mal. La mujer retiró las garras de su mano libre. Tengo 18 años en el fondo. Comprendido. Al ver esto, Mob recordó haber cometido el mismo error antes, cuando luchaba contra la escarembra al intentar rescatar a su hermano. A ella tampoco le había hecho mucha gracia que la llamaran vieja. Se aseguraría de no volver a cometer el mismo error. Todos, digan hola. Hola, encantado de conocerte. Dijo la clase al unísono. Todo este terreno es nuestro, todo lo que se ve. La otra gatita, Mandalay, señaló con el dedo un lugar lejano, rodeado de muchos árboles y demasiado lejos para que los estudiantes lo vieran con claridad. El campamento de verano donde se alojan está ahí, al pie de la montaña. Toda la clase se sobresaltó. ¿Tan lejos? El sobresalto que experimentaban rápidamente se convirtió en confusión y luego en pavor. Espera, entonces ¿por qué nos detuvimos aquí? Preguntó Ochako. Creo que ambos sabemos la respuesta a eso, respondió Tsu. Sato negó con la cabeza, incrédulo. No puede ser. Mientras los demás estudiantes comenzaban a sentir que el miedo y el pánico se apoderaban de sus corazones, uno de sus compañeros de clase estaba allí para recordarles algo vital. No se preocupen, chicos. De entre la multitud de estudiantes, el esper de pelo redondo se dirigió al frente. Puedo usar mis poderes psíquicos para llevar a la clase volando. Probablemente solo tome unos segundos. La preocupación en sus rostros se desvaneció al instante, y la alegría que habían sentido ese mismo día regresó. Habían olvidado por completo que Kageyama podía usar su telequinesis de esa manera. Oye, eso es cierto.
Siempre podemos contar con Kageyama para cuidar nuestras espaldas. Dijo Zero. Esto será fácil. Vamos, Kageyama, no perdamos el tiempo del campamento. Gritó Kaminari con entusiasmo. Puede que no sea tan fácil como creen, Pixie Bob observaba a la clase con una sonrisa juguetona y maliciosa. Desde lo profundo del bosque, los estudiantes veían el crujir de las hojas y a los pájaros volar temerosos de que algo se alzara. Desde el bosque, unas 20 criaturas monstruosas se elevaron hacia el cielo. Todos los estudiantes se encogieron de miedo, y Mineta estuvo a punto de sufrir una fuga. ¿Qué diablos son esas cosas? Dijo Asido. Parecen dragones. Comentó Kirishima. Pixie Bob se lamió los labios juguetonamente. Migón, flujo de tierra, me permite manipular la tierra como quiera. Incluso puedo usarla para crear esas cosas monas que llamo bestias de tierra. Vi tu actuación en el festival deportivo, Kageyama. Sé que eres bueno, pero ¿de verdad puedes luchar tú solo contra todas mis bestias de tierra mientras ayudas a tus compañeros a llegar al campamento? Los demás estudiantes se pusieron nerviosos. Ella había dado argumentos muy sólidos. Ni siquiera Kageyama podría enfrentarse a tantos monstruos él solo mientras los cargaba. La cola de Pixie Bob se movía de emoción, esperando a que el Esper se derrumbara ante la presión de la situación. Pero el rostro de Shigeo no se movió ni un ápice. 80%. El aura de Mob cobró vida y levantó la mano. Estaba bastante seguro de saber cómo manejar la situación. De repente, todas las bestias terrestres que volaban por el cielo comenzaron a moverse solas, chocando entre sí. Los monstruos fueron aplastados rápidamente, moldeados en una gigantesca esfera de tierra. Shigeo bajó la mano con un movimiento brusco, y la esfera se estrelló contra la tierra con una fuerza tremenda, creando ondas de choque que ahuyentaron a las aves que habían decidido quedarse mientras se elevaba una enorme nube de polvo. Todos los que observaban sintieron que sus ojos se abrían como platos, tartamudeando ante la increíble facilidad con la que su compañero de clase había derrotado a las bestias de la tierra. Los derribó a todos como si no fueran nada, murmuró Shoji. Y lo hizo desde tan lejos, agregó Tokoyami. Nunca supe que su don tuviera un alcance tan largo. Desconcertado por la demostración de poder, los músculos de Izuku se tensaron. La facilidad con la que Kageyama manejaba a estos monstruos de tierra era fenomenal. Cada vez que creía haber visto todo lo que el poder de Kageyama podía ofrecerle, seguía encontrándose con nuevas sorpresas. La frustración y la furia de Bakugo eran mucho más pronunciadas. Su cuerpo temblaba mientras la vena de su frente latía incontrolablemente. Maldita sea, corte de tazón, murmuró Katsuki. Pixie Bob se quedó sin palabras, incrédula de que tantos de sus monstruos de tierra pudieran ser eliminados a la vez y con tan poco esfuerzo. Pero lo que vino del Esper a continuación fue un movimiento aún más inesperado para ella. Con una postura erguida, Mob inclinó la cabeza respetuosamente. Mis compañeros de clase están muy emocionados por ir a este campamento, y no quiero que esperen más de lo necesario. Así que, si te parece bien, ¿podrías dejarme llevarlos al campamento sin atacarnos, Bella? El Esper aprovechó sus experiencias anteriores para intentar hacer esta petición con el mayor respeto posible, asegurándose especialmente de decir lo contrario de lo que le había dicho a Tsuchiya. Pixie Bob sintió un ligero rubor en sus mejillas, señal de que el último comentario de Mob había conseguido los halagos que esperaba. La heroína felina tardó un momento en responder, con una de sus sonrisas juguetonas dibujando sus mejillas mientras su cola se movía con furia. «Tienes un don con las palabras, ¿eh?», dijo. «Casi me dan ganas de dejarlos ir, gatitos, pero, la pequeña esperanza de que pudieran empezar a entrenar en serio en ese mismo momento se vio aplastada por la mirada maliciosa en los ojos de Pixie Bob. No soy tan dulce». La joven saltó detrás de la clase y apoyó las manos en el suelo. Con esas manos, el suelo tembló y una enorme ola de tierra arrastró a los estudiantes al bosque. Mandalay se rió entre dientes. «Casi pensé que te había atrapado», dijo. Caminó hasta el borde del acantilado y les gritó a los estudiantes. «Buenas noticias. Como este terreno es privado, pueden usar sus dones tanto como quieran. Kageyama, no se les permite usar su don para volar ni para traer a sus compañeros al campamento. Lo siento, pero tendrán que llegar por las malas. Tienen 3 horas completas. Eso debería ser tiempo más que suficiente para que lleguen a las instalaciones, si logran atravesar el bosque de la bestia. Los gatitos que no lleguen para entonces no tendrán almuerzo, así que mucha suerte». El resto de la clase se sacudió el polvo,
molesto por el repentino giro de los acontecimientos. ¿Por qué siempre caemos en los estúpidos trucos del señor Aizawa? Comentó Hirou. Desde el frente del grupo, Mob se levantó y se sacudió la tierra de la ropa. Siento no haber podido convencerlos de que me dejaran llevarlos en avión. Pero no se preocupen. Puedo con los monstruos de tierra yo solo. No tienen que esforzarse, no tan temprano. Déjenmelo a mí. El adolescente psíquico invocó su poder y se adentró en el bosque para encontrar a los monstruos que aún quedaban. Si bien algunos compañeros se sintieron aliviados de no tener que vagar por el bosque para luchar contra un ejército de monstruos, otros no estaban tan dispuestos a quedarse al margen. Ni hablar. Me sentaré aquí y dejaré que el corte tazón se lleve toda la gloria. Gritó Bakugo. Voy a entrar ahí a matar a esos monstruos yo mismo. Estoy ahí contigo, Kacchan, respondió Deku. Sí, no le atribuyamos toda la responsabilidad a Kageyama. El presidente de la clase se dirigió al frente del grupo, extendiendo la mano hacia el bosque. Todos somos estudiantes del curso de héroes de la preparatoria UA. Debemos hacer honor a nuestra escuela. Ahora, clase 1A. Sí. 4 de los estudiantes más fuertes, excepto Kageyama, corrieron hacia el bosque. Shoto, Izuku, Katsuki y Tenya. Cada uno corrió por el bosque, intentando encontrar una ruta al campamento mientras buscaba a los monstruos que montaban guardia. Sin embargo, lo que encontraron fueron los montículos destruidos de los monstruos de tierra que Kageyama ya había aniquilado. Desde más adelante, podían oírlo abrirse paso entre los monstruos y sentir las pequeñas ondas de choque de sus puñetazos. De hecho, para el Esper esto no era un gran desafío. Cuando se trataba de cosas como esta, ya fueran robots, monstruos de tierra o espíritus malignos, Mob apenas había tenido dificultad para luchar contra ellos. Los monstruos rugían y atacaban a Mob con sus garras, pero el psíquico los destrozaba de un solo puñetazo antes de que sus garras pudieran siquiera moverse. Incluso rodeado de múltiples monstruos de tierra, no le parecía importante y los destruyó a todos con la misma facilidad. Aunque parecía que Kageyama les iba a quitar toda la diversión al resto de sus compañeros, aún quedaban algunos monstruos de tierra que había pasado por alto. Estos enemigos eran presa fácil para los demás. Cuando Katsuki y Shoto vieron a uno más adelante, Shoto usó su hielo para congelarle el pie mientras Katsuki le disparaba. En el otro extremo, Izuku y Tenya se encontraron con un monstruo de tierra y, en un esfuerzo conjunto, le destrozaron las extremidades y el cuerpo con gran eficiencia. El resto de la clase también logró encontrar a algunos de los monstruos de tierra, usando trabajo en equipo y una combinación de dons efectivos para vencer a las bestias. Pero independientemente del desempeño del resto de la clase, nadie podía negar que Kageyama seguía siendo quien hacía todo el trabajo. En el acantilado, Pixiebot seguía la pista de todas las bestias terrestres con un sistema de navegación de alta tecnología integrado en sus gafas. Pero la rápida velocidad con la que sus monstruos de tierra eran aniquilados le preocupaba cada vez más. Mis monstruos de tierra, Kageyama los está eliminando a todos de un solo golpe. La heroína puso las manos en el suelo, usando su don para invocar docenas de monstruos de tierra más para atacar al Esper, mientras se aseguraba de crear algunos más para que el resto de la clase se encargara de ellos. Después de todo, esta seguía siendo su lucha. Mientras Pixiebob estaba ocupado con la clase 1A, Mandalay y Araserea decidieron dirigirse al campamento y esperar a que llegaran los estudiantes. Kota, nos vamos. Mandalay llamó al niño, que miraba fijamente al bosque con rencor. A diferencia de los demás, Kota no estaba impresionado ni asombrado por el poder que Kageyama había demostrado. Para él, Mob y el resto de la clase estaban dedicando sus esfuerzos a una tarea inútil. Para Kota, era un esfuerzo inútil ser un héroe. El sol del mediodía brillaba sobre el campamento. Los héroes esperaban a la clase 1A, preguntándose cuánto tardarían con Kageyama al frente, cargando contra los monstruos de tierra. Pixiebot, ¿estás bien?, preguntó Mandalay. Te ves un poco cansada. De pie, a varios metros de su compañera, Pixiebot jadeaba con dificultad, con los hombros encorvados y los brazos caídos. Se había visto obligada a usar su don al máximo para seguirle el ritmo a Mob. Incluso después de lanzarle esos monstruos una y otra vez, él seguía destrozándolos como papel. Era increíble. Miren, ahí vienen. Desde el límite del bosque, los estudiantes de la clase 1A emergieron. Sus uniformes estaban embarrados y algunos respiraban con dificultad.
Aún tenían que luchar contra muchos monstruos después de que Pixie Bob decidiera desviar a algunos para encargarse de ellos, y luchar contra ellos en rápida sucesión no fue precisamente fácil. Los combatientes más experimentados eran relativamente buenos. La cantidad de monstruos con los que tuvieron que lidiar era suficiente para manejarlos sin esforzarse demasiado. Pero muy por encima de todos los demás en la clase estaba Shigeo Kageyama. Aunque su ropa estaba bastante sucia, todo en él parecía estar en perfecto estado. Caminaba con una postura normal, respiraba con normalidad y su rostro permanecía tan inexpresivo como siempre. Era como si acabara de dar un paseo por el bosque. Mandalay dijo que tardaríamos 3 horas en llegar, pero no podríamos habernos quedado allí tanto tiempo, dijo Sato. Debieron ser 2 horas como máximo. 1 hora y media probablemente sería una mejor estimación, respondió Yaoyorozu. Probablemente salimos del bosque tan fácilmente porque Kageyama limpió el suelo con la mayoría de los monstruos de tierra por nosotros, comentó Kaminari. Mandalay miró la hora y dejó escapar un grito ahogado. Apenas eran las 11:05. Habían tardado incluso menos de lo previsto. Caray. Lo había calculado basándose en lo que tardarían los héroes, así que terminaron incluso más rápido que los verdaderos profesionales. Y todo gracias a Kageyama. En serio Jadeo no puedo creer que hayas derrotado Jadeo a tantos de mis monstruos de tierra. Debí haber enviado más de Jadeo 200 tras de ti, y aún así los venciste a todos. Llevé mi don al límite, y tú Jadeo ni siquiera respiras con dificultad. Más jadeos se extendieron entre los estudiantes de la clase 1A. ¿De verdad la oyeron bien? ¿200? Ninguno de los otros tuvo que luchar contra más de 15 monstruos, pero él había logrado abrirse paso entre más de 200. Pixie Bob se lamió los labios y le lanzó a Mob una mirada que le provocó escalofríos. Me lo pido. Lo peinaré yo misma. De repente, la heroína empezó a mimar a Mob, rodeándolo mientras se maravillaba con él, lo que solo provocó que el Esper se pusiera más nervioso y se le enrojeciera aún más. El resto de la clase observaba con incomodidad cómo una mujer mayor mimaba a su compañero. ¿Mandalay, siempre ha sido así? Preguntó Eraseread. Últimamente está peor, respondió ella. Está en edad de tener pareja. Al oír esto, Izuku hizo una pregunta. Hablando de la edad de la gente, toda la atención que Pixie Bob tenía puesta en Mob estaba ahora centrada en Izuku. Repitió el mismo gesto de poner la mano sobre el rostro del adolescente, mientras su aura se oscurecía rápidamente. Elige tus palabras con cuidado, muchacho. Desde que llegamos me he estado preguntando quién es ese niño y qué hace aquí. Mi gorilla señaló al niño pequeño con un sombrero rojo y cuernos, el que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Este pequeñín. De hecho, es el hijo de mi primo. Ahora vive con nosotros. No seas tímido, Kota, salúdalos a todos. Estarás con ellos la próxima semana. Mandalay presentó al niño, esforzándose porque se adaptara al grupo de estudiantes. Izuku se acercó al pequeño e intentó presentarse. Hola, me llamo Midoriya. Soy del curso de héroes de la UA. Un placer conocerte. Kota no tenía ningún interés en corresponder a la amistad de Izuku. En cambio, en una desconcertante muestra de crueldad para un niño, le dio un puñetazo en el escroto, provocando que Izuku gimiera de dolor. Niño demonio. Tenbia corrió hacia Izuku para intentar ayudarlo a levantarse. Un puñetazo en el escroto es imperdonable. Pero Kota no se dejó intimidar ni se sintió culpable, y miró a Tenbia con los ojos llenos de lágrimas. Lo último que quiero es pasar tiempo con un aspirante a héroe. ¿Aspirante? ¿Cuántos años tienes, chico? A diferencia de Tenbia, Katsuki observaba con una extraña sonrisa, divertido de que Deku hubiera recibido un fuerte golpe en sus joyas. Es mocoso, tiene agallas, dijo. Basta de tonterías. Eraseread puso fin a la tontería. Saquen sus maletas del autobús. Una vez que estén en sus habitaciones, almorzarán en la cafetería. Habíamos planeado esperar hasta mañana para empezar su entrenamiento, pero como llegaron mucho antes de lo previsto y ninguno parece especialmente cansado, se pondrán la ropa de deporte y empezarán a entrenar en serio después de comer. Todos los estudiantes se dirigieron al autobús para desempacar todo, pero Shigeo decidió ayudar también. Usando su telequinesis, sacó todas las bolsas del autobús y las colocó para que todos pudieran tomarlas. «Guau, muchísimas gracias, Kageyama». Asido sonrió radiante. Eso lo hace mucho más fácil.
El Esper estaba contento de poder ayudar y facilitar las cosas para el resto de su clase, y esperaba que la clase 1B llegara pronto para tener la oportunidad de saludar nuevamente a sus compañeros del Body Improvement Club. Tras recibir una descripción general de las instalaciones donde se alojaban, los estudiantes guardaron sus pertenencias en sus respectivas habitaciones y se dirigieron a la cafetería, donde las Pussycats ya les habían servido el almuerzo. Sin embargo, según ellos, ese sería el único momento en que les darían de comer. Después del almuerzo, se pusieron la ropa deportiva lo más rápido posible y salieron corriendo, donde su profesor los esperaba. Hoy comenzará el campamento de entrenamiento que les permitirá aumentar su fuerza. Nuestro objetivo es aumentar sus habilidades exponencialmente para que cada uno reciba una licencia provisional. Esto les permitirá combatir los peligros que acechan en la oscuridad, así que procedan con cuidado. Kageyama, vive. Aizawa le lanzó al Esper una pelota que a Mob le resultó muy familiar. ¿Entonces quieres que lo lance como en el examen físico? Dijo. Así es. Me pareció apropiado, ya que tuviste el lanzamiento más largo. Cuando empezaste, tu récord era de 947,1 metros. A ver si has mejorado. Asido captó rápidamente lo que su profesor intentaba demostrar. Ya entiendo. Estamos revisando nuestro progreso. Nos han pasado un montón de cosas desde que empezó el curso. Dijo Zero. Apuesto a que ahora podrá lanzarla a 1,5 millas. El Esper se colocó en posición, rodeándose de energía. Recordando la última vez que lo hizo, repitió el mismo movimiento con la misma indiferencia general que la primera vez, y lanzó la pelota por los aires. En comparación con su primer lanzamiento, este fue exponencialmente más fuerte. La explosión sónica tuvo mucha más fuerza, y las ondas expansivas formadas lograron empujar a todos los estudiantes hacia atrás unos centímetros. Cuando se registró la distancia, el profesor, generalmente apático, no pudo evitar abrir los ojos en estado de shock, y los estudiantes tuvieron una reacción aún más pronunciada cuando vieron lo lejos que había llegado la pelota. 3.672,9 metros. Gritó Kirishima. ¡Qué locura! Supongo que demuestra que Kageyama se ha vuelto mucho más fuerte estos últimos meses. En realidad no, respondió Kageyama, corrigiendo su suposición. Usé menos de la mitad de mi poder con mi lanzamiento en el primer semestre. En este, usé alrededor del 80%. Su tono no era arrogante ni jactancioso. Era simplemente una voz normal, simplemente exponiendo los hechos. Los adolescentes se quedaron perplejos, viendo una vez más lo increíblemente simple que era para él lograr tales hazañas sin siquiera usar todo su poder. Al ver esto, Izuku sintió un ligero nudo en el estómago. ¿Qué más podía hacer Kageyama? ¿Cuántas veces los dejaría en ridículo a él y a todos los demás de la clase? ¿Cómo podrían seguirles el ritmo? Eraserhead intentó que los estudiantes volvieran al tema, pasándose la mano por el pelo desordenado y grasiento. Bueno, claramente Kageyama no era la persona adecuada para ilustrar lo que quería decir. Lo que quería decir es que durante su semestre en la preparatoria UA, adquirieron diversas experiencias que los ayudaron a mejorar. Pero esas mejoras se han limitado principalmente a la destreza mental y la habilidad técnica, con un ligero aumento de resistencia. Sus dones no han mejorado en lo fundamental, por eso nos centraremos en mejorar sus poderes. Cuando hacen ejercicio, las fibras musculares de su cuerpo se rompen y luego se fortalecen. Lo mismo ocurre con los dones. En este campamento, vamos a romper sus cuerpos y sus dones para hacerlos más fuertes que nunca. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro del profesor, y la clase 1A supo que lo que vendría después solo podía ser malo. Los presionarán tanto que sentirán que se mueren. Esperemos que sobrevivan. La sonrisa torcida se desvaneció rápidamente y sacó un bloc de notas del bolsillo que contenía la información sobre cada uno de los diferentes regímenes de entrenamiento que habían preparado para los estudiantes. El señor Aizawa procedió entonces a nombrar a los estudiantes, indicándoles sus ejercicios específicos y dirigiéndolos a dónde irían. Durante la hora del almuerzo y mientras se cambiaban, las Pussycats habían preparado todo para los estudiantes. Pixie Bob usó su don para moldear la tierra en la forma ideal para cada uno, mientras que los demás reunieron el equipo que cada uno necesitaría. Después de gritar los nombres de todos los estudiantes, el único que quedó fue el propio Mob. Kageyama, el profesor levantó la vista de su libreta y le dirigió al Esper una mirada vacía. Ven conmigo. Mob miró al señor Aizawa con confusión, pero aún así lo siguió.
Ambos se alejaron de los demás estudiantes, hacia una zona más apartada, muy similar al valle árido donde había estado entrenando con Olmigt y Midoriya, un lugar donde Mob no tendría que preocuparse por lastimar a otros en el fuego cruzado. Entonces, ¿cómo vas a mejorar mis poderes psíquicos? Preguntó Mob. El héroe borrador logró soltar una risita. Kageyama, diría que eres la única excepción a la regla en la clase 1A. Como has demostrado innumerables veces durante la USG, el festival deportivo e incluso hoy, posees una fuerza bruta increíble. Incluso cuando no experimentas una de esas explosiones de poder provocadas por tus emociones, tu fuerza es más que suficiente para derrotar a prácticamente cualquier otro estudiante de la clase 1A. Shota levantó el dedo, como para contraargumentar. Sin embargo, he notado que necesitas mejorar en dos aspectos. El primer problema es que te falta habilidad y diversidad con tus poderes. Por ejemplo, cuando luchaste contra Olmigt en el examen final, aunque tu desempeño fue notable, solo luchaste con los puños, a pesar de que era evidente que Olmigt era superior en el combate cuerpo a cuerpo, un error que casi te cuesta la final. El único otro ataque que usaste fue aplastarlo contra dos edificios. No solo no lo detuvo, sino que causó daños innecesarios a la propiedad. Recuerda que un héroe debe minimizar el daño. Luego estuvo hoy, cuando luchabas contra los monstruos de tierra. Aunque hiciste un trabajo efectivo eliminándolos, me di cuenta de que solo usabas golpes y no probabas nada más de tu arsenal. Lo que quiero decir es que, a la hora de luchar, confías demasiado en estas técnicas básicas. No eres capaz de pensar de forma innovadora con tus poderes. Te lo dije en la USG, justo antes de mi pelea, que no puedes ser un héroe si solo tienes un truco. En el improbable, pero aún posible, caso de que te encuentres con alguien de igual o mayor fuerza, quieres poder pillarlo desprevenido, sorprenderlo con diferentes movimientos y dificultarle su reacción o contrarrestar tus ataques. La otra debilidad es tu incapacidad para atacar y defenderte con tus poderes psíquicos. Tanto Bakugo como Todoroki aprovecharon esta debilidad al luchar contra ti. Si la superas, obtendrás una gran ventaja, permitiéndote realizar múltiples tareas al mismo tiempo que combates a los villanos y proteges a los ciudadanos. Por lo tanto, durante este campamento de entrenamiento, quiero que aprendas a usar y dominar tus poderes psíquicos de diferentes maneras. Te haré luchar contra más monstruos de tierra de Pixiebo, pero mientras luchas contra ellos, no podrás derrotarlos usando fuerza física ni telequinesis. En cambio, practicarás el uso de diferentes técnicas psíquicas. Durante el festival deportivo, vi que usaste algunas explosiones de energía contra Tokoyami y Todoroki. Si entrenaras para moldear tu energía, podrías crear multitud de ataques de energía diferentes contra tu oponente, pero todo esto es tu responsabilidad, ya que desconozco cómo funcionan tus poderes psíquicos. ¿Hay alguna otra técnica que puedas usar? Mob nunca se había planteado llevar al límite sus poderes psíquicos, usándolos de diferentes maneras. Había pasado gran parte de su vida intentando evitar usarlos, así que ni siquiera se le ocurrió. Pero Mob sabía perfectamente que era posible. No le costaba nada moldear su energía y aprender nuevas técnicas. De hecho, ya había pensado en una técnica que sabía que le gustaría especialmente al señor Aizawa. Supongo que puedo usar los látigos de aire. Mob extendió ambas manos. Ya había visto a Terada y Aizawa usar esta técnica, así que ya dominaba bien cómo conjurarlos. Cerró los ojos. Solo tenía que imaginar el látigo, moldear su energía y entonces... Mob abrió los ojos y, efectivamente, dos látigos azul claro flotaban en sus manos. En mi realidad, vi a uno de mis amigos copiar esta técnica, pero esta es la primera vez que uso estos látigos. Esta declaración captó la atención del héroe. Espera, ¿quieres decir que eres capaz de copiar técnicas después de haberlas visto solo una vez? Sí. Shota sintió que se tambaleaba hacia atrás por un momento y se tapó el ojo con la mano al comprender la información, aunque Mob no entendía por qué su maestro le daba tanta importancia. Te lo juro, Kageyama, siempre encuentras nuevas maneras de sorprenderme. Como tengo tiempo y experiencia, podría enseñarte a usar esos látigos con eficacia, ya que son básicamente lo mismo que mi tela de atar. Justo mientras hablaban, Pixie Bob apareció cerca para terminar de preparar el entrenamiento de Mob. Aquí tienes más de mis monstruos de tierra. Diviértete. La heroína apoyó las manos en el suelo, y tres criaturas más de la tierra se alzaron, listas para luchar contra lo primero que viera. La maestra saltó a una cornisa cercana, planeando inspeccionar desde lejos.
Déjame enseñarte algunos conceptos básicos sobre el uso de los látigos. De acuerdo. El Esper tenía sus látigos listos. Aquí era donde finalmente comenzaría su entrenamiento. Bueno gente, ese fue el capítulo número 33, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.